el padre de la revolución bolivariana, sembrando conciencia y revolución. Este rumbo que llevamos es el rumbo de la salvación de nuestro pueblo, de la salvación de nuestra patria, la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI en el marco de los mandatos de la Constitución de 1999. Un espacio de amor y humanidad para el aprendizaje con nuestro comandante supremo y máximo líder de la revolución bolivariana. Exijo lealtad absoluta, porque yo no soy yo soy un pueblo, carajo. Ha comenzado Chávez nuestro, por la voz de la Asamblea. Buenas tardes a Venezuela toda. Comenzaron los Juegos Interinstitutos Militares hace 40 años. Por estos días estaba yo, mire, echándole palo a la Guardia, a la Academia, hoy a la Naval y a la Aviación. Claro, nos ganó la Guardia, hay que reconocer, eternos rivales, la Guardia y el Ejército. Hace 40 años nos ganaron en béisbol. Recuerdo que hicimos un juego de pelota, ese fue con la Marina, Nicolás. Estamos en Consejo de Vicepresidentes. Buenas tardes a todas y a todos. Consideré necesario una cadena nacional de radio y televisión. Buenas tardes a toda Venezuela. Yo recuerdo un juego, fue en el estadio del Cafetal. Ese estadio se llama Vidal López. Es un estadio en el Cafetal y ahí nos tocó jugar contra la Marina. Y contra la Guardia jugamos en el Universitario. Y la Aviación también. Porque el campo de la Academia era un campo muy modesto, no es como hoy que tenemos tremendo estadio. José Antonio Casanova, quien era entonces nuestro manager, y Héctor Benítez Redondo, nuestro coach de bateo. Teníamos buen equipo, pero un solo pitcher de línea, porque era Gustavo Parilli, y Gustavo Parilli le abrió a la Marina. La Marina tenía tremendo pitcher que era el guardiamarina zurdo, guardiamarina zurdo, ya recordaré el nombre. Se han fajado en un duelo Gustavo Parilli y el zurdo de la Marina, 14 innings. Lo decidió el técnico Méndez Muñoz, nuestro, de emergente, metió un batazo entre dos y ganamos el juego. Ganamos 2-1 o 3-2, un juego muy cerrado, muy cerrado. Bueno, 40 años, saludo a nuestros cadetes de los institutos militares, y ahí están fajados y fajadas, porque ahora tenemos muchachas también. El deporte, bien, el deporte nos une en el campo, dice un verso del himno del deporte. Estaba yo mirando un acto muy bonito ahí en de los afrodescendientes. Nosotros los afrodescendientes, recuerdo a mi abuela, pues no la conocía, la bisabuela Inés Chávez, la negra Inés. Somos una mezcla. Estaba comenzando la Segunda República. Bolívar lanzó un decreto, ordenando la liberación de los esclavos, y cuando murió en Santa Marta, murió oyendo el canto de los esclavos. Y esa fue una de las razones por las que terminó como terminó. Su propia clase lo echó. Y él, ¿cómo que dice esto? Con los pobres de la tierra, dijo José Martí. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Simón Bolívar echó su suerte con los pobres de esta tierra. Y esa es nuestra suerte. Con los pobres de esta tierra, con el pueblo de esta tierra. No con las élites que eternamente dominaron aquí. Y esclavizaron al pueblo. Y el capitalismo que siguió imperando durante el siglo XIX, durante todo el siglo XX, convirtió al pueblo venezolano, la mayoría, en esclavos. La nueva esclavitud, que ya no era con cadenas, con grillos y con látigos, la esclavitud bárbara a la que se refiere no solo Carlos Marx, Cristo, que vino a liberar a los oprimidos, Cristo, el que en el templo le entró a latigazos a los mercaderes, y Einstein, que dijo clarito: el capitalismo convierte al hombre en un esclavo, al ser humano en un esclavo. El socialismo lo libera, el cristianismo, nosotros los cristianos, es liberador. San Romero de América, Oscar Arnulfo Romero, 24 de marzo de 1980, la ultraderecha salvadoreña. Piti Yankee. Aquí hay un pensamiento de Romero, vamos a leerlo. Leo: este es el pecado fundamental, dice San Romero de América,
que como pastores debemos denunciar. No se puede ignorar al pueblo ni jugar con él, ni con sus esperanzas. Mientras no se intente decididamente y con soluciones eficaces resolver el problema de la distribución de la riqueza y de la tierra, de la participación política, de la organización del hombre rural y citadino, se les está ignorando en su condición de ciudadanos y de hijos de Dios. Por eso lo mataron. Sin duda, un pensador profundamente cristiano y socialista. Teología de la liberación. Bien, y bueno, y de eso se trata lo que aquí estamos nosotros hoy conversando, hace un rato, y tenemos algunos pases vía satélite, el tema de lo que dice San Romero de América, la distribución de la riqueza. Voy a insistir en esto. Ya lo decía aquel grande que fue Simón Rodríguez, Samuel Robinson. Él decía, los americanos meridionales ya hicieron la revolución política, la hizo Bolívar, la condujo Bolívar. Ahora, si quieren que de algo sirva la revolución política, ahora tienen que hacer la revolución económica y comiéncenla por los campos, decía él. Así estamos hoy nosotros. En estos años, quien lo duda, hemos hecho una revolución política. Pero la revolución económica está ahí como crujiendo, como diríamos, Jorge, como pujando, ¿verdad? Como un parto que no termina de ocurrir. La revolución política sigue su marcha. Y tenemos que cuidarla, que es revolución del conocimiento, de la conciencia, revolución ética. Oye, qué tremendo discurso estaba dando hoy Blanca Cao, ahí en la sala plenaria. Yo me estaba afeitando, me estaban afeitando más bien, en el momento en que ella estaba dando ese discurso. De eso se trata. La revolución política que ha venido avanzando, digamos, como un río, vamos a poner ese símil, no podemos permitir que se devuelva. Y es allí la primera consideración estratégica, o no sé cómo la llama Iván Mesaros, que tú refieres aquí también. Hay que asegurar la irreversibilidad de la transición. La irreversibilidad. En lo político, ahora lo económico tiene otras complejidades, otras velocidades, otros ritmos, otras estructuras. Pero si nosotros no hiciéramos la revolución económica, ¿de qué y para qué serviría la revolución política? Al final terminaría devolviéndose, ¿no? O como dijo aquel señor, terminaría, siendo reversible, pues. Hay que asegurar la irreversibilidad en lo político, en lo económico y en el todo. Y es allí nuestro empeño de salir del modelo rentístico petrolero, monoproductor petrolero, y ahí nosotros estamos muy claros, acerca de lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. La revolución económica, un nuevo modelo productivo, diversificado, democrático, industrializante, que satisfaga las necesidades del colectivo nacional. Ahora nosotros tenemos ya, en estos años, hemos construido como un basamento, digo yo, unas nuevas bases, unas bases de lo nuevo, bases sobre las cuales vamos a construir. Hemos hecho un esfuerzo descomunal. Vamos a mostrar hoy, por ejemplo, uno de los elementos de ese esfuerzo, de esa línea la industrialización necesaria para satisfacer las necesidades de los venezolanos y venezolanas en primer lugar, el interés nacional en primer lugar. Yo le decía a Menéndez que me gusta el nombre de Complejo Industrial Socialismo Tuyero. Elías. Socialismo Tuyero. Entre Yare, Ocumare, Santa Teresa, están haciendo un complejo industrial. Vamos a ver hoy, como dicen, para muestra un botón, un gran complejo industrial de procesamiento de plástico. Por eso es tan importante lo que estábamos hablando, Rafael, de la aceleración de la producción del gas, ¿verdad? Sabemos que el plástico viene de la petroquímica, viene del gas, pues, y de las corrientes de refinación también, petrolera, pero fundamentalmente del gas. Entonces, como nosotros tenemos en los planes
convertir a Venezuela en una potencia alimentaria. Bueno, miren, Elías tiene por ahí están. Elías, pásame. Esto ya lo estamos haciendo, miren. Los envases para alimentos. Eso es la prioridad de este complejo. Produciremos otras cosas también. Pero mire, esto es una tina de margarina, de la que estamos produciendo la mejor margarina del mundo. Qué lástima que no está lleno esto para pasarle el dedo así, y una arepita aquí caliente. Yadira, la margarina que produce Diana Industria Socialista, o motor para el socialismo. Esto es de 1 kilo. A ver, ¿qué más tienes ahí, Elías? Miren. Cestas para el yogur. Cesta para el yogur, para también producimos transportar, y también creo que se produce estamos produciendo el envase para el yogur. No, tú tienes ahí margarina de la grandota, pero no tienes el yogur. ¿No? Mire, este para el yogur. Esto hay que agradecérselo al gobierno iraní. Tecnología iraní es uno de los proyectos con Irán. Con Irán. Una planta de procesamiento del plástico. Y bueno, le dimos prioridad a este tipo de ¿cómo se llama? De envase, bueno, para la alimentación, para el envase de alimentos que estamos produciendo aquí en Venezuela igualmente. Con esto nos vamos haciendo independientes, soberanos, vamos haciendo toda la cadena aguas arriba y aguas abajo. Rumbo al socialismo, la transición, una economía democrática. Cuando usted oiga hablar de economía socialista, eso es democracia económica. Economía capitalista es dictadura económica. La economía capitalista es la dictadura de las élites. Ahí está Fede Cámara y todo, bueno, vean pues. Y los grandes monopolios. Es una dictadura. Esclavizan a sus trabajadores y esclavizan a sus pueblos. Bueno, o a los pueblos, perdón, no a sus pueblos, a los pueblos. El socialismo libera a los trabajadores y libera a los consumidores, libera a los pueblos, libera a las naciones. Fíjense, vamos entonces, y ese es el centro de la batalla que hoy está desarrollándose en Venezuela. Aquí nosotros, los socialistas, aquí nosotros, los que estamos junto a la gran mayoría de venezolanos y venezolanas, impulsando un proceso liberador, democratizador. Y allá, la élite, las élites, la burguesía, pretendiendo retomar el poder para borrar, ellos pretenden, es su sueño, los avances democráticos del socialismo bolivariano. No lo van a lograr, no lo van a lograr. Inventen lo que inventen y hagan lo que hagan. Aquí se impondrá la voluntad de las mayorías, como en todo proceso democrático. Y sabemos dónde está la voluntad de la mayoría de venezolanas y venezolanos. Y esa voluntad seguirá creciendo, creciendo. Esa mayoría seguirá creciendo, no solo matemáticamente, no solo en cantidad, sino también en calidad, en conciencia, en profundidad, en compromiso. Así lo veo yo cada día más claro. Eso ha venido generando, esa revolución política, esa revolución social, ha venido generando una cada vez más sólida conciencia, madurez en el pueblo venezolano. Un ejemplo quieren. Bueno, fíjense, estaba leyendo hoy, siempre leo estas columnas de Carola, mi querida Carola Chávez. Carola escribe hoy en Ciudad Caracas, la oposición pasada por agua. Voy a leer solo una parte. La pasaron por agua. Zozobra la MUD, leo, y crea zozobra. Otra torpeza que pagará caro, dice Carola, sigo leyendo. El agua, mis globotizados amigos, está podrida como podrido está el gobierno. Esto entre comillas, dice la MUD. Cierre comillas. Todita, en todos lados, contaminada de un solo golpe. A pesar de que, según la ONU, nuestro país alcanzó la meta del milenio con respecto a lo que los periodistas prefieren llamar, entre comillas, el vital líquido. Pues el vital líquido, sigue diciendo Carola, en Venezuela es mortal, culpe Chávez, además. Y así no más, porque lo digo yo, y esta boca es mía, y en esta férrea dictadura hay libertad de expresión. Sigo leyendo a Carola. Ni una prueba.
Solo los mismos expertos en catástrofes que nunca cuajan, asegurándonos desde la pantalla que el agua está envenenada, pero solo el agua que llega a su casa, señora, que llora aterrada. Nunca el agua con que se fabrican la Pepsi y la Coca-Cola, ni el agua con la que se lavan las lechugas del McDonald's, si es que las lavan. Sufra usted, señora, mas no deje de comprar nuestros productos patrocinantes. Sigo leyendo. La oposición se hunde. Y en su desespero, esto que viene sí es muy serio, ¿no? La oposición se hunde y en su desespero buscará hundirlo todo. Los límites de lo aceptable ya están siendo llevados a lo grotesco, lo inhumano, buscando desesperadamente la reacción del ofendido, la sanción de la ley para jugar a ser víctimas de un régimen que no les deja ejercer su racismo, ni comparar a los pobres con insectos, monos o perros, ni incitar a la violencia, al magnicidio. Un régimen que atenta contra su libertad, defender privilegios de pocos pisoteando derechos de todos. Sigo leyendo, estoy terminando a Carola. Dicen que el humor se hace contra el poder y hechos los locos limitan el poder a lo político. Hoy escupen su odio que no da risa porque el poder está en manos de las mayorías siempre excluidas, precisamente por otro poder más grande, el económico, que estos humoristas, por no morder la mano que los alimenta, jamás se atreverán a tocar. Y esto apenas empieza, ¿no? Carola Chávez, hola Carola, ¿no? Dentro de tu análisis hay una gran seriedad y una gran profundidad y una gran ética y una alerta. La oposición se hunde y en su desespero buscará hundirlo todo. Alerta al pueblo venezolano. Nosotros somos garantía de paz, de continuidad de este proceso de desarrollo económico, político, social, democrático. Si de algo es garantía esta oposición de cocada, sin liderazgo, sin proyecto propio, sin brújula, lo que tienen es odio, ambiciones bastardas, ellos son garantía de eso, de violencia. De violencia, tienen una carga de violencia que no pueden ocultar. Por eso, trabajemos duro. Hago un llamado a todo el país, al país serio, al país trabajador, al país que estudia, ¿no? Al país nacional, pues, al país nacional. Ahí estaremos decidiendo el futuro del país y estoy seguro cuál será la decisión de la gran mayoría. Continuar en paz, construyendo la patria, la gran patria venezolana. Bueno, pero esto refleja, así lo creo, la gran madurez que ha venido ya Elías, ¿verdad? Adquiriendo, desarrollando nuestro pueblo, la sociedad venezolana como un todo. Porque hay que ver lo que es la campaña que han hecho, ¿eh? ¿Sabe qué estaba yo recordando, Rafael? Hace 40 años, porque estaba viendo esta mañana una parte del juego entre la Academia Militar del Ejército contra la Academia Técnica. Y vi un pitcher de la academia muy bueno, con zurdo, controlado, curvero, una rabo de cochino muy buena, controlado. Estaban ahí, al final ganó el ejército 7-0. No le batearon al zurdo. Y el equipo de la técnica militar tenía un buen pitcher también, pero le dieron unos batazos, un error, tal, hicieron 7 carreras. Bueno, fue un buen juego allá en el estadio José Antonio Casanova. Ahora, ¿qué recordaba yo? Que hace 40 años, exacto, por estos días estábamos en pleno juego interinstitutos militares. Fueron mis primeros juegos como cadete de primer año. Estaba Reyes también en la aviación, era pitcher, Luis Reyes. Ahora, recordaba que siendo nosotros cadetes de primer año, vino un cadete de segundo año al que yo he mencionado varias veces. Ahora no me gusta mencionarlo porque la otra vez que lo nombré vino por ahí, dijo que es que yo lo había mandado a llamar y no sé qué más. De esos años, un viejo amigo de esos años, Willy Mora, ese era un personaje. Ustedes me han oído hablar de Willy Mora. Bueno, Willy Mora él inventaba mucho. Él inventó un día
que montando guardia en la enfermería de la academia, allá adentro, en la enfermería, allá atrás, cerca del cerro, cerca de la lavandería, está el patio de la lavandería, está la reja que daba para la comandancia del ejército, la vieja comandancia, y está la escalera y arriba la enfermería, y un pequeño patio y un pasillo, pues largo. Y uno montaba guardia ahí también. Willy Mora inventó que le salió una muerta. Y él echaba el cuento y todo el mundo oyendo el cuento. No, yo estaba montando guardia y de repente oí como un zumbido. Él contaba porque era bueno para el teatro. Willy Mora cantaba y todo. Y yo di la vuelta y cuando vi una nube que bajaba y una hermosa mujer me llamaba. Y yo hice así y tal y la vi y se me acercó y yo salí corriendo. Bueno, él echaba el cuento y los cadetes lo llamaban, mira cómo fue. Ahora, un grupo de muchachitos, yo tenía 16, 17. Willy Mora echaba ese cuento, compadre, y la mayoría, mira, a mí me tocó montar guardia en esos días, Jorge, en la bendita reja esa de la enfermería. Pánico, yo estaba tieso y mirando cualquier ruido ahí, era presa el pánico. Recuerdo que Evandro Parra, un cadete de segundo año, llegó corriendo a la prevención que él vio la muerta. Veían la muerta, ¿no? ¿Tú sabes cómo terminó eso? Como un mes después. Era un pánico colectivo lo que generó eso. Sí, claro, un grupo de muchachos, pues, inmaduros. Bueno, yo recuerdo que el general Osorio, que en paz descanse mi general, nos habló en el patio, llevaron varios curas y encabezaba el capellán de la academia, el padre Monsalve, y ellos iban adelante echando agua bendita por todos los pasillos y rezando, y nosotros atrás rezando todos, y fue la manera de vencer el terror aquel. Sí, como un exorcismo. Claro, un grupo inmaduro, ¿eh? Y un cuento que inventó alguien con capacidad teatral de que le creyeran, pues. Porque Willy Mora después dijo, no, después me apareció también en las columnatas, y me dijo, te agarré en el rol de guardia, ¿no? Que lo andaba persiguiendo la muerta. Él decía y contaba, y le contaba a los superiores, seguro mi alférez, seguro, nuevo que usted, seguro mi alférez, y donde por aquí apareció ahí, mire, bajó de allá del árbol. Él contaba todo. Ahora, la Venezuela de hoy no es aquel batallón de muchachitos que éramos nosotros hace 40 años, que empezamos que nos aterrorizábamos con los cuentos de Willy Mora y cuentos de camino, pues. Entonces, con toda esta campaña del agua, no sé qué más, hasta gobernadores salieron a decir tamaña irresponsabilidad, dirigentes políticos, primera plana durante un día, una semana, un mes, todo aquello del río Guarapiche y derrames petroleros en casi todo el país, no sé qué más. Y sin embargo, no hubo ninguna manifestación de éxodo, de pánico, que es lo que ellos quieren, crear pánico. Y eso tiene una explicación. Que no remontan vuelo, que no tienen discurso, que su propia gente está desmoralizada, están desmoralizados, entonces están inventando laboratorios de guerra sucia, de guerra psicológica y de violencia. Hay que alertar al país al respecto, alertar, y afincarnos en nuestra madurez, en nuestra conciencia y poner a estos desmelenados en su sitio. En su sitio, de todos los puntos de vista, incluyendo el jurídico. Tienen que asumir su responsabilidad, los violentos, los que andan pregonando mensajes de terror y buscando crear pánico en una población que está estudiando, trabajando. Ya viene la Semana Santa, ya veremos a este país, desplegado, familia, como fue Carnaval, estudiando, trabajando, llevando adelante un proyecto, el proyecto nacional, el proyecto de patria. Bueno, quería hacer esos comentarios, Elías, no sé si tienes algún breve comentario, Elías, al respecto. Elías Agua Milano. Presidente, ciertamente eso que usted señala lo hemos podido evidenciar en estos últimos 4 semanas, donde la oposición, frente a lo que es evidente, la imposibilidad de presentar una propuesta creíble, confiable para el pueblo venezolano, ha optado otra vez por la vía del terrorismo mediático, que ha implicado campañas terroristas, campañas de discriminación racial contra las comunidades afrodescendientes, nuevamente la criminalización y satanización del chavismo, del pueblo chavista, y frente a eso la respuesta del pueblo ha sido
despliegue absoluto en las calles, movilización popular y trabajo conjunto con el gobierno. O sea, el país continúa su marcha de construcción de la patria grande y la oposición desde los árboles intenta tirarle piedra a un camino y a una marcha que ya no pueden detener. No pueden detener. Y Venezuela va a seguir creciendo en todos los órdenes. En lo social, un pueblo en crecimiento, cualitativo y cuantitativo. En el orden territorial, también creciendo aún dentro de nuestros mismos límites. Pero cuando nosotros recuperamos 300.000 hectáreas o no sé cuántas millones de hectáreas que estaban ociosas y las ponemos a producir, es que estamos creciendo territorialmente. Cuando empezamos a recuperar el inmenso mar Caribe venezolano, no solo el mar territorial, la zona económica exclusiva, cuando estamos explotando allá, que por ahí tiene Rafael el plan de aceleración de la explotación gasífera del proyecto Mariscal Sucre, bueno, es que estamos creciendo hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Cuando ponemos un satélite allá arriba, vamos a poner el otro, estamos creciendo hacia arriba. El espacio, ¿cómo se llama? Ultraterrestre. Cuando hemos recuperado la faja del Orinoco y estamos perforando allá y sacando petróleo y tal, estamos creciendo hacia abajo también, en lo físico, en lo territorial, como diría un geógrafo radical como tú, creciendo en lo territorial, ¿verdad? Territorio, Sí, las nuevas dinámicas. Las dinámicas territoriales. En fin, crecimiento económico, la producción nacional, el Producto Interno Bruto, el crecimiento económico, la producción nacional, la producción agrícola, la producción industrial, la producción desde vehículos y motos, partiendo de los alimentos en primer lugar, la producción petrolera, la ciencia, la tecnología, en fin, el crecimiento del poderío nacional. El poderío nacional. Es el proyecto patrio, pues. El proyecto patrio. El proyecto de la burguesía es al revés. Y ya ellos lo aplicaron durante mucho tiempo. Llevar a Venezuela como la llevaron a una situación prácticamente de invalidez. Era un país como inválido, utilizando esa palabra que ahora nosotros no la usamos ni la usaremos más nunca para seres humanos. Pero aquí se usó mucho, no, este es un inválido. Pero si es apropiado, para la gente no es utilizable ese término, desde nuestro punto de vista ético, humanista. Personas con discapacidad, esa es otra cosa. Pero Venezuela sí es verdad que era un país inválido, que no podía ni levantarse, no podía caminar con sus propios pies, diría Mao Zedong. Ahora estamos caminando y trotando con nuestros propios pies, nuestro propio proyecto. Somos un país independiente y en proceso de desarrollo integral del poderío nacional. Esto solo es posible hacerlo porque Venezuela ahora sí es un país independiente. El que quiera investigar, investigue. El texto de los viejos convenios que nosotros tuvimos que eliminar. Ese gas estaba previsto y acordado, pues, que se lo llevaran. Para nada se incluyó en ninguna parte la necesidad del consumo interno. Ahora es al revés. Ahora esto viene para el consumo interno. El gas, ¿para qué? La electrificación del país, energía eléctrica, el consumo doméstico, la petroquímica, etcétera. Consumo de vehículos más adelante, ¿no? Esa no es prioridad ahorita, pero prioridad la electrificación, la energía, consumo doméstico, petroquímica, etcétera. Esto solo es posible, quiero insistir en ello, Elías, y todos, y todas, porque, repito, lo que hemos logrado en estos años de revolución política no es poca cosa, la independencia nacional. Y eso es lo más grande que hay que cuidar, lo dijo el padre Bolívar en 1830, lo voy a repetir. La independencia, me ruborizo al decirlo, dijo. La independencia es el único bien que hemos podido obtener a costa de todos los demás después de 20 años de guerra, donde murió, mire, casi la mitad de la población venezolana.
leyendo las memorias de Pablo Morillo en estos últimos días, que llegó a mis manos ese libro, Memorias de Pablo Morillo. Bueno, uno aprende a admirar más a nuestro pueblo. Dice Morillo que detrás de cada batalla, y él contando sus victorias, las derrotas casi no las cuenta, ¿no? Pero también las cuenta algunas de ellas, pero él dice, es impresionante esto. Después de cada victoria de las tropas de su majestad el rey, pensaba yo que había terminado la guerra y de repente venían no sé cuántos de caballería y no sé cuántos de infantería y me rodeaban por todos lados. Con las uñas peleaban. Después de 20 años de guerra, casi con las uñas muchas veces, donde pereció casi la mitad de la población venezolana. Y no solo para liberar Venezuela, Nueva Granada, Ecuador y fundar nuevas repúblicas, el Perú, donde estaba lo más duro del imperio español, allá fue Bolívar, Sucre, como sabemos, y el pueblo nuestro, uniéndose con aquellos pueblos. Y Bolivia me decía Fidel hace unos días, ya yo lo conté, no se les podía pedir más Chávez. ¿Qué más se le podía pedir a Bolívar? Rozaron el cielo. Y luego el proyecto no dio para más, pues, no dio para más. Pero tenían que pasar 200 años. Y ahora sí da, y da para más. Y cada día dará para más y más patria. Más y más y más pueblo, más y más independencia. La independencia, así lo decía Bolívar, la independencia, cuidémosla porque es la puerta abierta que nos permitirá ir obteniendo poco a poco los otros bienes para la patria. Esa puerta se había cerrado, la hemos abierto de nuevo, huracanada se abrió, ahora no se va a cerrar más nunca, no se puede cerrar más nunca porque se trata de la patria de nuestros hijos, de nuestros nietos, la patria futura que ya están haciendo, que se está levantando, pues. Solo un país independiente puede desarrollar todos estos proyectos, desarrollo económico, social, y convertirse en una potencia, pues. Caminar y luego trotar y correr con sus propios pies, con sus propias piernas, pensar con su propio cerebro, palpitar con su propio corazón. Esa es la Venezuela de hoy. Cuidémosla y sigámosla engrandeciendo. Unidad, unidad, unidad. Esa debe ser nuestra divisa. He aprobado también ayer grandes de recursos, también de Fonden y también del otro fondo Saber y Trabajo. Todo esto hay que informarlo, Nicolás. Si yo apruebo aquí esto, ya mañana, esto es lo ideal, lo que voy a decir es lo ideal, pero hacia allá tenemos que ir, ¿verdad? Mañana debería salir esto en los periódicos de Barinas. Y en la mañana en las televisoras regionales y en las radios regionales, aquellas que quieran, pues, pero muchas pero si no se les pasa la información, ¿qué van a decir? A veces ni saben. Esto es lo óptimo, pero hacia allá tenemos que marchar y a paso rápido. Que el presidente aprobó un Bolívar para un proyecto allá en San Juan de Payara, lo firmé ahorita, bueno, ya inmediatamente, mira, por tantos medios electrónicos ahora, apure, gobernador, allá, en la emisora no sé cuál, los periódicos, se les da la información, te aseguro que la mayoría la publica, no ve que les interesa informar a su pueblo, al pueblo específico de Apure, No bastan los medios nacionales, ni bastan las cadenas nacionales. Eso tiene que ser, Nicolás, diario, Elías. Diario, decisiones que lleguen allá. Y además hay que repetirlo 100 veces. Tú no ves que los adversarios están repitiendo es que el agua está envenenada, que la lluvia, lo que falta es que digan que las lluvias que cayeron, también agua envenenada, etcétera, ¿no? Etcétera. Entonces tenemos que darle a las campañas permanentes. El partido tiene que ser una plataforma de difusión, de propaganda, de buena nueva, como decía hoy Blanca Cao. Aquí traigo la buena nueva, voceros hasta esquina por esquina, la cartelera de la esquina caliente, la esquina de la información, un megáfono, los estudiantes de las universidades en las calles repartiendo un volante. Nicolás, vamos a hacerlo. No lo hemos hecho hasta ahora. Yo lo he dicho 100 veces, pero no lo hemos hecho. Y no lo hacemos porque no queremos. Permítanme la autocrítica dura. Porque no es que no podemos, es que no queremos.
Llevarlo hasta ese nivel no queremos. Vamos a llenarnos de querer y tú vas a ver que lo hacemos. Querer es poder. ¿Ok? Háganlo, hagámoslo. Yo desde donde esté estaré llamando, estaré interviniendo, estaré enviando, estaré firmando, estaré estudiando. Yo vivo es para mi patria, pues. Todos los días y todos los años que me queden de vida, ustedes saben que es para esta causa patriota. Igual que ustedes, por la vida del colectivo, por la vida de la patria, por la vida del proyecto socialista. Aquí está nuestro gran proyecto bolivariano. Gran proyecto bolivariano. Ha sido este camino, ya son, ¿qué? Décadas, pues, décadas de lucha. Estábamos recordando el 4 de febrero. Pronto habrá que conmemorar el 11 de abril, golpe de Estado, 12 de abril, 13 de abril, la gran revolución popular cívico-militar del 13 de abril que barrió el gobierno de la oligarquía. El que quiera saber cómo sería un gobierno de la oligarquía en Venezuela hoy, recuerde solo los días 12 y 13 de abril. Persecuciones, el odio, pues, el odio desatado. Y quienes andan por ahí hoy tratando, porque no lo logran, de vestirse de, ¿cómo se llama? De oveja, de mansas ovejas o de mansas palomas, no lo logran, porque es que en los ojos se les ve la actitud. ¿No recuerdan aquellos que decían, se creían muy machos los chavistas, ahora están escondidos? ¿No se acuerdan de eso? ¿O no se acuerdan el asalto a la embajada cubana? Y allá que Diosdado Cabello te van a comer las alfombras y no sé qué más. Y la persecución a ministros y los medios de comunicación desatados de odio. Se acabó Chávez, se acabó esto, y ahora vamos nosotros, y gritaban aquí democracia, democracia, mientras estaban eliminando la Asamblea Nacional, los poderes del Estado, la policía metropolitana desatada a perseguir al pueblo y echarle plomo y plomo y plomo al pueblo. Reduzcanlos por la fuerza. Sí, reduzcanlos por la fuerza y tal. El odio. El odio. Ese odio está ahí. Gobierno más nunca será ese odio. Pero hay que tenerle cuidado. Ojo pelado porque está ahí. Y anda desesperado el odio, andan como serpientes venenosas desesperadas. Lanzando veneno. Con asesoría extranjera. Laboratorios de guerra, buscando a ver cómo generar violencia, estremecimiento, para tratar de alterar lo que no van a poder alterar. Bueno, vamos a ir terminando, concluyendo esta reunión, este consejo de vicepresidentes. Gracias, Nicolás, gracias, Jorge, gracias, Yadira, gracias, Rafael, gracias, Ricardo. Y gracias, Elías, por el esfuerzo, y a todos mis ministros, mis ministras, y a todos ustedes, muchas gracias desde mi corazón. Hasta la victoria siempre. Viviremos y venceremos. Al rumor de clarines guerreros ocurre el blindado, ocurre veloz, con celosos dragones de acero que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuya es mi alma. Seguiremos teniendo patria, patria para siempre, patria para nuestros hijos, patria para nuestras hijas, patria, patria, patria. Unidad, lucha, batalla y victoria.